Es necesario comprender y entender cómo debemos elegir un sistema constructivo de acuerdo a las características del proyecto, ya que para desarrollarlo como ingenieros o arquitectos debemos tener una perspectiva crítica de la estructuración para los diversos sistemas de concreto armado y albañilería. A través de casos de estudio entenderás cómo enfrentar un proyecto. Hola, soy Ramiro Ayala, ingeniero civil con especialización en el análisis y diseño de estructuras de concreto armado. A lo largo de mi carrera he participado en más de 60 proyectos estructurales en diversas ciudades del Perú, en las cuales se usó sistemas de muros estructurales, sistemas duales, aporticados y de albañilería. Actualmente soy CEO y docente principal de Willivic. Con todo lo que veremos en este curso, serás capaz de desarrollar competencias elementales para obtener criterios básicos de estructuración en distintos proyectos de concreto armado. Empezaremos sabiendo cuál es la filosofía del diseño sismorresistente y los criterios que deben aplicarse. Posterior a eso, definiremos a los diversos tipos de sistemas estructurales, reforzaremos los conocimientos en base a ejemplos aplicativos y finalmente veremos las recomendaciones a tener en cuenta para una buena estructuración. Como proyecto del curso, realizarás diversos casos de estudio de criterios de estructuración de los sistemas de albañilería, aporticado y de muros estructurales. Si bien este curso es básico, es esencial que tengas conocimientos en lectura de planos, así como nociones básicas de estructuras y contar con el software de AutoCAD 2010 en adelante. Como aclaración final, debes saber que el curso se enfoca solamente en estructuras de concreto armado y de albañilería, tomando en cuenta criterios de estructuración sismorresistentes y la normativa internacional del ASI 318-2019. Ahora sí, con todo esto aclarado, estamos listos para empezar el curso. Nos vemos en la siguiente lección donde te presentaré los casos de estudio. Bienvenidos. En esta lección vamos a hablar acerca de la terminología de los elementos estructurales que vamos a ver durante el curso. Hay algunos elementos que se les conoce de alguna manera en unos países y de otra manera en otros. Entonces aquí vamos a explicar la diferencia entre cada uno de ellos. Empecemos con las vigas. Las vigas son los elementos horizontales que unen a las columnas. En países como España, Chile, Ecuador, Colombia, Argentina, Venezuela, Bolivia y El Salvador se les conoce de la misma manera. Sin embargo, en México también se les conoce como traves a los elementos estructurales o cadena o dalas a los elementos de refuerzo. Ahora vamos a pasar con las columnas. Las columnas son los elementos verticales que transmiten las cargas a la cimentación. También en la mayoría de países se les conoce como columnas. Sin embargo, en Chile también se les da el nombre de pilares. Y en México también se los conoce como castillos a los elementos de refuerzo. Ahora vamos a hablar acerca de los muros estructurales, también conocidos como placas. Los muros estructurales prácticamente son columnas con una longitud mucho mayor y la relación de espesor con el largo suele ser mayor de 4 o 5. En España se les conoce como muros de carga, así como en Chile. En Ecuador se les conoce como diafragma o muros de corte. En México como muros de carga también, en Colombia como muros estructurales, en Argentina como muros portantes, en Venezuela portantes o estructurales, así como en Bolivia y en Salvador se les conoce como muros cortantes. Y bueno, la cimentación en la mayoría de países se les conoce de la misma manera y las losas, por ejemplo, en España se les conoce como forjados, en los demás países se les conoce como losas, sin embargo, en Colombia también se les llama placas de entrepiso. Así también en Venezuela se les conoce como forjado o bueno, también las conocen como losas. Para el curso utilizaremos finalmente la siguiente terminología: vigas, columnas, muros estructurales o placas, cimentación y losas. Con esto hemos culminado esta lección y ya nos estamos viendo en el próximo video.
Bienvenidos. En esta lección vamos a ver los casos de estudio que veremos durante el proyecto. Vamos a empezar primero con el caso de estudio del sistema porticado. En este sistema vamos a ver un edificio de vivienda de 2 niveles. Vamos a conocer un poco el proyecto. Tenemos un ingreso por la parte de la derecha, un ingreso de vehículos, un ingreso de personas. Contamos con una piscina que no cuenta con un área muy grande. Ingresamos a la vivienda, tenemos una sala amplia con un comedor. En la parte superior contamos con 2 baños completos. En la parte inferior podemos apreciar una escalera metálica que da acceso al segundo nivel. En la parte de la izquierda tenemos un dormitorio de servicio que cuenta con su baño y una lavandería. En la parte de la derecha tenemos un escritorio, un depósito y la cocina. Ahora, cuando accedemos al segundo nivel, nos encontramos con el estar. Si nos vamos hacia el lado derecho, tenemos el vestidor, un vestidor amplio, con un baño completo y el dormitorio principal. Para el lado izquierdo, contamos con un dormitorio de huéspedes, también cuenta con su baño completo con su closet. En la parte superior, finalmente, contamos con 2 dormitorios adicionales, cada uno con su closet y su baño completo. Accedemos a la azotea. En esta zona se colocarán termas solares y tanques elevados. Se puede apreciar que tenemos algunas proyecciones de farolas y aquí unos detalles arquitectónicos finales. Como pueden apreciar, este es el primer caso de estudio de un edificio de vivienda de 2 niveles. Con esto culminamos y ya nos estamos viendo en el siguiente video. Bienvenidos. En esta lección vamos a ver el caso de estudio para los sistemas duales. En esta oportunidad tenemos 2 proyectos. El primer proyecto es un edificio de oficinas de 20 niveles y nuestro segundo proyecto es un edificio comercial y de departamentos de 10 niveles. En este primer proyecto tenemos un sótano típico. Tenemos 5 niveles de sótano. Tenemos aquí el sótano típico con un área construida de 514 metros cuadrados aproximadamente. Como se puede apreciar, vamos a tener un elevador de vehículos en todos los niveles, ya que si creamos un sistema de rampas nos quedaríamos prácticamente sin espacio para los estacionamientos. Es por esto que se ha optado por la decisión de utilizar este sistema de elevador de vehículos. Como se puede apreciar, se tiene un ingreso y vamos a tener estacionamientos dobles y estacionamientos simples. Contamos con 2 ascensores en este nivel y una caja de escaleras. Tenemos 2 niveles típicos a lo largo de los 20 niveles. Nuestro primer nivel típico, como se puede apreciar, ya cuenta con 3 niveles de ascensor. Tenemos 2 cajas de escaleras y esta es una tipología de la distribución para oficinas. Podemos apreciar aquí una oficina 1 con un área de 132 metros cuadrados, una oficina tipo 2 con 107 metros cuadrados. Contamos con el área de servicios en la parte superior izquierda. Contamos también con una zona donde existe un montacarga. Tenemos 2 salas de reuniones de 19 metros cuadrados y de 17 metros cuadrados respectivamente. Y finalmente un comedor de 100 metros cuadrados, ¿no? Que, bueno, esto también puede variar según el cliente. El nivel típico número 2, bueno, también cuenta con un área construida de 514 metros cuadrados y la distribución de oficinas es la siguiente, ¿no? Tenemos 5 oficinas,
cada una con distintas áreas: 74 metros cuadrados, 150 metros cuadrados, 64, 65 y 85, ¿no? Igual en la parte superior izquierda se cuenta con el área de servicios. Ahora, en nuestro segundo proyecto, que también cuenta con un sistema dual, es un edificio de 10 niveles. Podemos ver el sótano. En la parte superior tenemos 4 estacionamientos y en la parte inferior también contamos con 4 estacionamientos. Algo que podemos destacar es que la caja de escaleras se encuentra en la zona central. Esto va a ser muy importante para poder determinar que el mejor sistema para esta estructura es un sistema dual. Podemos ver el primer nivel. Contamos con un par de estacionamientos a nivel de la vereda. Podemos apreciar la rampa que da acceso al nivel de sótano. Y tendríamos un área para una zona comercial, para una tienda. En la parte superior podemos contar con un almacén, con una oficina pequeña y el área de servicios. El segundo nivel, accedemos por las escaleras. Tenemos un hall en la parte inferior, el ascensor y bueno, también va a tener un uso de zona comercial. Finalmente, el piso típico del tercer al 10º nivel va a ser para departamentos. Es una tipología simétrica en el lado derecho y en el lado izquierdo. Como se puede apreciar, llegamos al hall. En la parte superior tenemos un dormitorio con un baño completo. En la parte superior contamos con un dormitorio adicional, una sala comedor y el kitchen. Finalmente, en la parte inferior contamos con un dormitorio adicional, el comedor, una sala de estar y un patio de servicio. Lo mismo ocurre hacia el lado izquierdo. Con esto hemos culminado la presentación del caso de estudio para los sistemas duales. Ya nos estamos viendo en el siguiente video. Bienvenidos. En esta lección vamos a ver el caso de estudio para el sistema de albañilería. En esta oportunidad contamos con un proyecto, un edificio de vivienda de 3 niveles. Una de las características de este sistema, como se puede apreciar, es que contamos con una gran cantidad de muros que suben a lo largo de todos los niveles. Vamos a ver este proyecto. Como se puede apreciar en el primer nivel, contamos con el ingreso, una escalera con acceso hacia el segundo nivel. Ingresando hacia el lado izquierdo tenemos una sala comedor, un baño, cocina con lavandería y 2 dormitorios. Hacia el lado derecho tenemos prácticamente la misma distribución: cocina, lavandería, una sala comedor, un baño y 2 dormitorios adicionales. Cuando accedemos al segundo nivel, contamos ya con una distribución típica de departamentos, ¿sí? Eso también puede servir como una vivienda multifamiliar. Se puede apreciar que los muros dentro del proyecto van a subir a lo largo de todos los pisos, y esta es una característica muy importante. No pueden haber un sistema de albañilería en un edificio que cuenta con estacionamientos. Es muy complicado debido a que en el nivel de estacionamientos se necesita grandes espacios libres para poder acceder a los distintos estacionamientos, no tener problemas con el radio de giro
y no tener problemas con la cantidad de estacionamientos que se necesitan. No se puede hacer que nazcan muros de los niveles superiores. Este sistema es un sistema conocido como losas de transferencia, donde los muros estructurales, los muros portantes de albañilería, nacen en un nivel de losa, no tienen continuidad en los estacionamientos y esto ha ocasionado derrumbes en varios edificios, en distintas ciudades del Perú y en otros países. Es por esto que la normativa peruana y la normativa de otros países han prohibido este uso prácticamente. Finalmente, podemos ver la azotea que va a contar con un área de lavanderías, ¿no? Y en esta zona también vamos a colocar termas solares y tanques elevados. Con esto hemos culminado el caso de estudio de sistema de albañilería. Ya nos estamos viendo en el próximo video. Bienvenidos. En esta lección vamos a ver el caso de estudio para el sistema de muros estructurales. En esta oportunidad contamos con un proyecto que tiene uso de edificio de departamentos y cuenta con un sótano y 5 niveles. Vamos a empezar con el nivel típico. Se puede apreciar que este nivel típico cuenta con una gran longitud horizontal y una pequeña longitud vertical. Es por esto que se optó y se recomendó desde un comienzo dividirlo en 2 bloques. Una recomendación estructural es de que la relación largo-ancho de cada bloque no sea mayor de 1:4. Contamos con una caja de escaleras en el bloque 2, en el bloque de la derecha, 2 ascensores y, como se puede apreciar, tenemos 4 departamentos en el lado derecho. Tenemos departamentos con 3 dormitorios, con 2 dormitorios. En el lado izquierdo contamos con 6 departamentos. La mayoría cuenta con 3 dormitorios. Tenemos también departamentos con 2 dormitorios y departamentos con 3 dormitorios con un área mayor en el dormitorio principal. Los servicios se puede apreciar que se encuentran mayormente en la zona central del edificio. Ahora, en el nivel de sótano, como se puede ver, este proyecto tiene un área mucho mayor. En realidad, este proyecto cuenta con 6 bloques. En esta oportunidad solo vamos a ver 2 bloques y para el proyecto final se va a dejar que se haga una estructuración inicial de los bloques superiores. Cuando tenemos este tipo de proyectos donde contamos con estacionamientos en el sótano y contamos con edificios de departamentos en la parte superior u otro sistema, zonas de comercio, el problema siempre va a consistir en dónde ubicar las columnas o muros en el nivel de estacionamiento y que estos proyectados a los niveles superiores no interfieran con la arquitectura. Es por esto que se debe de tener una correcta modulación y es muy importante establecer los ejes principales de arquitectura que servirán como ejes estructurales desde el comienzo. Proyectar estos ejes hacia la parte superior y que coincidan los muros para que nosotros podamos ubicar columnas y vigas y generar una parrilla en los niveles típicos. Un gran problema que a veces se tiene es de que no se considera este consejo. Se hace una distribución típica en el nivel de estacionamiento y en los niveles superiores
se hace una distribución totalmente distinta. Cuando se proyectan las columnas de los niveles inferiores, aparecen columnas en medio de la sala, en medio del comedor, en medio de la lavandería, en medio de las habitaciones principales. Puede que las vigas crucen por medio de la sala, por medio del comedor. Entonces es muy importante tener esta consideración desde el principio. Bueno, con esto hemos culminado el caso de estudio para el sistema de muros estructurales y ya nos estamos viendo en el próximo video. Bienvenidos. En esta lección vamos a ver un proyecto donde lo tomaremos como una base para una estructuración ideal y lo iremos viendo a lo largo de los siguientes módulos. Ahora, ¿por qué es una estructuración ideal? Esta estructuración ideal puede servir para un sistema de muros estructurales, para un sistema dual o para un sistema aporticado. Se puede apreciar simetría en ambas direcciones. Como se va a ver en las siguientes lecciones, tenemos algunas consideraciones muy importantes para llegar a una estructuración ideal. Una de las grandes características es tener uniformidad, simetría en ambas direcciones, darle una rigidez adecuada a la estructura y que los elementos cuenten con una resistencia adecuada para soportar las cargas que van a ser aplicadas durante la construcción y durante su tiempo de vida útil. Como se puede apreciar, contamos con 6 ejes horizontales y 6 ejes verticales. Uno de los grandes beneficios de esta estructuración es que se cuenta con grandes áreas libres en el interior. Se puede tener un uso de oficinas, se puede tener un uso de departamentos y con algunas modificaciones también se pueden tener fachadas con luces muy grandes para la iluminación. Con eso hemos culminado esta presentación de una estructuración ideal que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Ya nos estamos viendo en el siguiente video. Bienvenido a esta lección, donde hablaremos sobre la filosofía de diseño sismorresistente. Bueno, empecemos. ¿Qué son las estructuras? Una estructura es una serie de elementos que en conjunto y en base a cómo se relacionan entre sí, forman un cuerpo capaz de transmitir todas las fuerzas externas a otro cuerpo, otra estructura o el suelo. Las normas de diseño sismorresistentes. Se dice que una edificación es sismorresistente cuando se diseña y construye con una adecuada configuración estructural, con componentes de dimensiones apropiadas y materiales con una proporción y resistencia suficiente para soportar la acción de fuerzas causadas por sismos frecuentes. La filosofía de diseño sismorresistente nos habla básicamente de evitar pérdidas humanas, asegurar la continuidad de servicios básicos, minimizar los daños a la propiedad. Dar protección completa frente a sismos no es técnica ni económicamente factible para la mayoría de las estructuras. Es por esto que se establecen 3 principios. El primer principio, la estructura no debería de colapsar, ni causar daños graves a las personas, aunque podría presentar daños importantes debido a movimientos sísmicos severos. El segundo principio nos dice que la estructura debería de soportar movimientos del suelo calificados como moderados para el lugar del proyecto, pudiendo experimentar daños reparables dentro de los límites aceptables. Finalmente, para el tercer principio, para las edificaciones esenciales, como hospitales, colegios, universidades,
estaciones de bomberos, entre otros, se deben tener consideraciones especiales orientadas a lograr que permanezcan en condiciones operativas luego de un sismo severo. Finalmente, toda estructura debe tener rigidez, resistencia y ductilidad. Estos temas los hablaremos más a detalle en los siguientes capítulos. Bienvenidos. En esta lección hablaremos sobre los requisitos normativos. Las normativas de referencia que utilizaremos durante el curso son el ASI 318 del año 2019, la NTE E030 Diseño Sismo Resistente y la NTE E060 de Concreto Armado. Ambas normativas son parte de la normativa peruana. Sin embargo, en otros países se utilizan normativas muy similares. Y finalmente utilizaremos el ACE 7 del año 2016. El propósito de los reglamentos de diseño en concreto armado es de proteger la salubridad y seguridad pública, estableciendo requisitos mínimos para la resistencia, estabilidad, funcionamiento, durabilidad e integridad de las estructuras de concreto armado. También los requisitos mínimos de cualquier reglamento no reemplazan el criterio profesional o los conocimientos del profesional facultado para diseñar en caso se tuviera circunstancias especiales. La filosofía de diseño sismo resistente en estas normativas lo que quiere es de evitar pérdidas de vidas humanas, asegurar continuidad de servicios básicos y minimizar daños a la propiedad. Bueno, con esto hemos finalizado esta lección, ya nos estamos viendo en el siguiente módulo. Bienvenidos. En esta lección hablaremos sobre simplicidad y simetría. Empecemos con el concepto de simplicidad. La experiencia ha demostrado repetidamente que las estructuras simples se comportan mejor durante los sismos, y existen dos razones para que esto sea así. La primera razón es la habilidad para predecir el comportamiento sísmico de una estructura simple a una compleja, y la segunda es la habilidad para idealizar elementos estructurales en una estructura simple a compleja. Ahora, la simplicidad nos dice que el objetivo de un análisis estructural en un programa computacional es de idealizar la estructura de forma lo más sencilla posible, para que los resultados de éste se asemejen al comportamiento real. Sin embargo, a mayor complejidad, las idealizaciones tendrán una mayor incertidumbre. Ahora hablaremos de simetría. Es deseable que exista una simetría en dos direcciones. La falta de simetría produce efectos torsionales, es decir, habrán algunos elementos que deban soportar una mayor carga que otros. Estos efectos pueden ser muy destructivos. La estructura cuenta con un centro de masas y un centro de rigidez, como podemos ver en las siguientes imágenes. El centro de masa está relacionado básicamente con los pesos y ubicación de cada elemento. El centro de rigidez está relacionado directamente con la ubicación, dirección y rigidez lateral, sobre todo de los elementos verticales, como columnas y muros estructurales. Con esto hemos finalizado y ya nos estamos viendo en la siguiente lección de resistencia. El centro de rigidez está relacionado directamente con la ubicación, dirección y el centro de masa está relacionado básicamente con los pesos y ubicación de cada elemento. El centro de rigidez está relacionado directamente con la ubicación, dirección y rigidez lateral, sobre todo de los elementos verticales, como columnas y muros estructurales. Bienvenidos. En esta lección hablaremos sobre resistencia y ductilidad. Empecemos con el concepto de resistencia. Las estructuras deben de poseer la resistencia sísmica adecuada en todas las direcciones. Se debe de garantizar la estabilidad tanto de la estructura como un todo, como de cada uno de sus elementos por separado. Las cargas deben de transferirse desde su punto de aplicación hasta su punto final de resistencia, como se puede apreciar en la siguiente imagen. Por ejemplo, la carga repartida en una losa será transportada a las vigas, luego a las columnas, para pasar finalmente a la cimentación. La trayectoria debe tener suficiente resistencia y rigidez para garantizar un transporte adecuado.
Las cargas de sismo, por ejemplo, se producen durante un periodo de tiempo muy corto. Es por esto que las estructuras se les da una resistencia inferior a la máxima necesaria. Para compensar esto, se debe de complementar el saldo otorgándole una adecuada ductilidad. Entonces, ahora hablaremos de qué es ductilidad. Es la capacidad que posee la estructura o un elemento de esta de deformarse sin romperse o violentar su estructura. También se le puede entender como la capacidad de admitir grandes deformaciones sin perder resistencia. Cada estructura, dependiendo de su material y sistema estructural, tendrá una mayor o menor capacidad de ductilidad. A mayor ductilidad, menor riesgo de un colapso repentino. Ante un evento sísmico severo, se deberá tener daños en la estructura, deformaciones y fisuras en algunos elementos, mas no debería de ocasionar un colapso. En algunos sistemas estructurales, mientras mayor rigidez se tenga, la ductilidad va disminuyendo. Con esto hemos acabado esta lección y ya nos estamos viendo en la lección de continuidad y uniformidad. Bienvenidos. En esta lección hablaremos sobre uniformidad y continuidad. Empecemos con el concepto de uniformidad. La estructura debe de ser continua, tanto en planta como en elevación. Los elementos verticales no deben de cambiar bruscamente de rigidez. De esta forma se evita concentraciones de esfuerzos. Por ejemplo, en la siguiente imagen se puede ver una columna que está reduciendo de un nivel a otro. Estos cambios no deben de ser bruscos. Estas reducciones deben de ser paulatinas. Un caso muy común en edificios con estacionamientos es cuando se colocan elementos poco rígidos en los niveles inferiores y en los niveles superiores aumentan su longitud para compensar la falta de rigidez. Este cambio de rigidez puede provocar el efecto conocido como piso blando. El efecto de piso blando es un nombre adoptado para edificios cuya planta baja es de menor rigidez que las plantas superiores. Este efecto puede evitarse aislando los muros de tabiquería de la estructura principal en los pisos superiores. Este efecto también se produce cuando en los primeros niveles tienen una gran altura a comparación del resto. Y por lo tanto, la rigidez también varía, ¿no?, entre un nivel y otro. Con esto hemos finalizado esta lección y ya nos estamos viendo en la siguiente lección. Bienvenidos. En esta lección hablaremos sobre la rigidez estructural. Empecemos hablando sobre el concepto de rigidez. Esta contempla la capacidad de un elemento estructural para soportar esfuerzos sin adquirir grandes deformaciones. La resistencia de un cuerpo a doblarse o torcerse por acción de fuerzas exteriores que actúan sobre éste. La rigidez en estructuras es importante. Las estructuras necesitan de un cierto grado de rigidez como mínimo para no tener grandes deformaciones. Se sabe que a mayor deformación va a haber un mayor daño en la estructura. Es por esto que las normas de diseño sismorresistente establecen un límite de deformaciones según el material de la estructura. Existe un cierto límite para estructuras de concreto armado o estructuras de acero. Ahora, las grandes deformaciones pueden causar pánico en los usuarios de la estructura. Los elementos no estructurales, como tabiques o equipos, pueden tener efectos perjudiciales. Es por esto que las estructuras necesitan de una adecuada rigidez lateral. Ahora, ¿qué es la rigidez lateral? Las cargas sísmicas son representadas como fuerzas horizontales. Es por esto que la estructura debe ser capaz de soportar estas fuerzas horizontales. Es necesario proveer de elementos estructurales que aporten de rigidez lateral en sus direcciones principales, tales con elementos como columnas o muros estructurales. Cada dirección actúa de una forma totalmente independiente. La ubicación de estos elementos rígidos es muy importante, influye en el comportamiento de la estructura y en algunas zonas aporta mayor rigidez que en otra. Es importante tener en cuenta el número de niveles, la regularidad de la estructura, áreas tributarias, zonas de cajas de escaleras o ascensor, entre otros. Con esto hemos finalizado y nos estamos viendo en la siguiente lección.
Bienvenidos. En esta lección hablaremos sobre el criterio de columna fuerte, viga débil. Para entender este criterio es necesario saber qué son las rótulas plásticas. Las rótulas plásticas son mecanismos de falla localizados en zonas específicas de elementos estructurales que permiten la disipación de la energía. Si estas rótulas se producen en las columnas, puede producirse un colapso en la edificación que no es lo que se espera. La filosofía de diseño sismorresistente establece que estas rótulas deben formarse primero en las vigas, además que se tienen que producir primero una falla dúctil y no una falla frágil. Entonces, ¿en qué consisten estas fallas? La falla dúctil es la falla que se produce en los elementos estructurales donde el acero falla antes que el concreto. Esta falla avisa, es decir, el elemento empieza a fisurarse o deformarse. Esta falla es esperada. Se produce cuando existe un adecuado diseño y se colocó una cantidad de acero necesaria para satisfacer la demanda de cargas. No se colocó ni en exceso ni muy poco. Ahora, la falla frágil es un tipo de falla indeseable. Esta falla es repentina, no avisa. El concreto falla repentinamente antes del acero, por lo que el elemento puede quedar inservible. Al producirse esta falla frágil, en algún elemento se produce una redistribución de momentos, es decir, va a haber una zona más cargada para la cual fue diseñada, y esto puede ocasionar daños graves de forma posterior. Con esto hemos finalizado esta lección y ya nos estamos viendo en el siguiente módulo. Bienvenidos. En esta lección hablaremos sobre sistemas aporticados. Los sistemas aporticados están conformados por pórticos. Estas son estructuras formadas por vigas y columnas. Las vigas se apoyan sobre las columnas transmitiendo la carga a la cimentación. Una serie de pórticos forman un sistema aporticado. Este sistema porticado es un sistema conformado por columnas, vigas y losas de concreto armado. Las losas tienen un comportamiento de diafragma rígido, es decir, solo se desplazan en dos direcciones horizontales y rotan sobre la dirección vertical. Este comportamiento uniformiza los desplazamientos de la estructura por cada nivel. Los sistemas aporticados son sistemas flexibles ante la acción de fuerzas sísmicas, es decir, poseen periodos largos, debido a su flexibilidad. Las columnas y vigas generan ángulos de 90 grados generalmente. Las losas transmiten cargas a las vigas, estas a las columnas, para finalmente ser transmitidas a la cimentación. Si estos sistemas son bien diseñados, pueden alcanzar una gran ductilidad, es decir, poseen una gran capacidad de disipar energía. También son sistemas arquitectónicamente flexibles. Las divisiones interiores y distribución en planta pueden variar en cada nivel. Ahora, el uso más común de estos sistemas es en edificios de más de 4 niveles. El proceso constructivo de este sistema estructural es relativamente simple. El uso recomendado es para oficinas, departamentos con una variedad arquitectónica en los distintos niveles y edificaciones con niveles de estacionamientos. Con esto hemos finalizado y ya nos estamos viendo en la siguiente lección, donde hablaremos de los sistemas de muros estructurales. Bienvenidos. En esta lección hablaremos sobre los sistemas de muros estructurales. Primero vamos a entender qué son los muros estructurales. Son elementos rígidos con una longitud mayor aproximadamente de 4 veces a más en relación a su ancho. De esta forma podemos distinguirlos de elementos como columnas. Además, su comportamiento es de un voladizo vertical. Mientras mayor cantidad de niveles se tenga, el espesor va a tener que ser mayor. Y estos muros pueden tener formas en T, en L, en C, entre otros.
Ahora, este sistema de muros estructurales está conformado por muros, o también conocido por muros de corte, generalmente ubicados en el perímetro. También poseen elementos como vigas, columnas y losas de concreto armado. Las losas tienen un comportamiento de diafragma rígido. La responsabilidad sísmica cae en gran porcentaje en estos elementos de muros estructurales. Las columnas, al no poseer tanta responsabilidad sísmica, pueden diseñarse sin tener tantas consideraciones como en un sistema aporticado. Este sistema posee una gran resistencia, sin embargo, su ductilidad es menor comparado con un sistema aporticado. Estos elementos deben ser por lo general continuos en todos sus niveles y se debe de evitar la reducción de estos en los niveles superiores. Ahora, este sistema es usado generalmente en edificaciones de más de 4 niveles que poseen una gran área en planta. También en estructuras con una forma rectangular donde se necesita rigidizar la estructura y no tener columnas con dimensiones considerables. Puede ser usado también en edificaciones de gran altura, de más de 15 niveles, dependiendo de la configuración arquitectónica. Además, dependiendo de la distribución y ubicación de estos muros estructurales, en el interior puede contar con zonas flexibles para elementos divisorios como tabiques, para que su distribución pueda variar en los distintos niveles. Con esto hemos finalizado y ya nos estamos viendo en la siguiente lección. Bienvenidos. En esta lección hablaremos sobre los sistemas duales. ¿Qué es un sistema dual? Bueno, este sistema está conformado por muros estructurales o muros de corte, generalmente ubicados en zonas centrales. Estos muros suelen ser las cajas de escaleras y o ascensor. También posee una gran cantidad de columnas. Por lo general, podría considerarse un sistema de pórticos. Las columnas también tendrán una considerable responsabilidad sísmica. Estos sistemas poseen elementos como vigas y losas de concreto armado. Las losas tienen un comportamiento de diafragma rígido. Este sistema posee una resistencia y ductilidad intermedia comparado con el sistema de muros y el sistema de pórticos. Los elementos estructurales verticales deben de tener continuidad, por lo general en la mayoría de niveles, y evitar la reducción de estos o cambios bruscos de reducciones en planta. Este sistema puede ser usado en edificaciones medianas a pequeñas. Por lo general se distingue por tener muy pocos muros estructurales en cada sentido. Sin embargo, por lo general, su mayor utilidad se da en edificaciones de mediana a gran altura, ya que se aprovecha la ubicación de la caja de escaleras y o ascensor en una zona central. Uno de los grandes beneficios es que en la fachada, además de tener ambientes interiores, puede contar con zonas flexibles para elementos divisorios como tabiques. Las distribuciones en planta pueden variar en los distintos niveles. Con esto hemos finalizado y ya nos estamos viendo en la siguiente lección de sistemas de albañilería. Bienvenidos. En esta lección hablaremos sobre el sistema de albañilería. ¿En qué consiste este sistema? Bueno, este sistema es conformado por muros estructurales, los cuales pueden tener un sistema de albañilería confinada o albañilería armada. Empezaremos a hablar del sistema de albañilería confinada. Este sistema es utilizado generalmente para viviendas. Se utilizan ladrillos de arcilla, columnas de amarre y vigas soleras, como se puede apreciar en la siguiente imagen. Para el proceso constructivo, primero se construyen los muros de ladrillo, se procede con el vaciado de columnas y se finaliza con el vaciado de las vigas y de la losa. Se debe tener mucho cuidado en la calidad de los materiales. Dependiendo de la normativa, puede estar limitada la cantidad de niveles máximos a construirse. Se recomienda que sea usado para construcciones menores a 5 pisos. Hay que saber diferenciar entre muros portantes y tabiques. Los tabiques deben de estar aislados de la estructura principal. Ahora hablaremos del sistema de albañilería armada. Este sistema utilizado generalmente para viviendas.
Se utiliza acero de refuerzo en los muros que se construyen, como se ve en la siguiente imagen, y los ladrillos que se emplean son mecanizados. Esto facilita la inserción de tensores. Los ladrillos son colocados de forma traslapada. Se colocan las varillas de acero en el interior de los bloques huecos de concreto. Estas varillas se distribuyen de forma horizontal y vertical. Se recomienda también que sea usado para construcciones menores de 5 pisos. Se debe tener mucho cuidado con la calidad de los materiales y de la mano de obra. Existen distintos tipos de ladrillos mecanizados. Cada uno cuenta con una funcionalidad distinta. Con esto hemos finalizado esta lección y ya nos estamos viendo en el siguiente módulo.